Esto hace que todo te cueste más dinero. Vas al supermercado y todos los alimentos están más caros. Comprar una casa es más caro, rentar una casa es más caro, comprar ropa es más caro y los salarios no aumentaron al mismo ritmo. El culpable es el private equity, un sector avaricioso donde puedes ganar miles de millones de dólares, pero a costa de comprar empresas, para despedir gente y quebrar empresas. En el 2000 eran dueños de solo el 4% de las corporaciones. Para el 2020 ya eran dueñas del 20%, es decir, han crecido 5 veces más que la economía. Considera todo el control que tienen las compañías hoy sobre el sector salud e inmobiliario, por solo nombrar dos que afectan a todos, y a eso agrégale el que sean casi invisibles. Esa opacidad es la receta para la catástrofe que antes o después tocará tu puerta. Antes de la Gran Depresión, la economía funcionaba muy parecido a como lo hacía el mercado cripto en 2021. El ejemplo perfecto del lejano oeste, en el que operan las private equity. Las compañías podían hacer lo que quisieran con su modelo de negocios, y los inversionistas no tenían forma de saber si estaban siendo engañados. Tanto en 1929 como en el año 2022, ese manejo implotó. El primer año fue testigo del peor desastre del capitalismo en su historia. ¿Por qué habría de ser distinto esta vez? Vamos con los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué en 1996 había 8,000 firmas listadas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y solo hay 4,000 en 2023? Las empresas públicas están desapareciendo. El responsable es casi invisible y hace invisible al mercado para los medios, los inversionistas y los reguladores. En 1996 había 8,000 firmas listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Desde ese año, la economía del país creció cerca de 20 billones de dólares y la población 70 millones de personas. Pese a ello, las compañías públicas cayeron a menos de 4,000 en el mismo periodo. ¿Cómo se explica esto? Simple, el private equity. De hecho, el nombre se deriva de ese proceso. Cuando un private equity compra una compañía pública, la vuelve privada. Cuando la firma comprada no se ha hecho pública, el comprador se asegura de que nunca lo sea. La inmensa paradoja está en que cuando un fondo de capital privado se hace lo suficientemente grande, se cotiza en la bolsa. Ejemplo de ello es Blackstone, cuyas acciones se negocian en la bolsa de valores desde el año 2007. La justificación detrás de esta conducta del private equity es que así tiene el control total, lo que debería permitirle implementar formas de aumentar los beneficios para poder vender la firma más cara luego de la compra inicial. En la práctica, se oculta información sobre las finanzas, riesgos, obligaciones legales y sobre la operación en general. Esa opacidad no era problema cuando el alcance del private equity era limitado, pero cuando este se convirtió en el monstruo que es hoy, la opacidad se extendió como una nube negra sobre toda la economía. La comparación entre el origen del private equity y lo que es hoy queda en evidencia con un dato que ofrece la revista The Atlantic. En 2000, las firmas de private equity administraban casi el 4% del total de la economía estadounidense. En 2021, era casi el 20%. En los últimos 12 años, el private equity es responsable de 600,000 empleos perdidos y 20,000 muertes prematuras. Hay una premisa que no debemos olvidar. Las firmas compradas por fondos o compañías de private equity tienen más probabilidades de quebrar que las firmas que no lo son, y el margen de probabilidad es muy amplio. Eso es lo que explica que las firmas de private equity sean responsables de 600,000 empleos perdidos y 20,000 muertes prematuras en los últimos 12 años. Esto según un documento del National Bureau of Economic Research, citado en el New York Times. Ese desastre se registra solo en el sector de comercio al menudeo, donde el private equity ha estado particularmente activo. Sin embargo, de acuerdo con el libro Plunder, Private Equity's Plan to Pillage America, de Brendan Ballo, la destrucción de vidas se repite en el sector de las casas móviles, medicina de emergencia, ambulancias, edificios de apartamentos y cuidado sanitario en las prisiones. El autor de este libro responde a la pregunta sobre el inexplicable éxito de las empresas de private equity, que medran aun cuando las compañías que compran son más propensas a quebrar. La respuesta son los beneficios inmensos que generan cuando tienen éxito y casi ninguna consecuencia cuando fracasan. ¿Por qué el private equity gana dinero, aunque las empresas que compren fracasan?
El private equity gana dinero aunque el negocio fracase porque sus firmas ganan 2% de la transacción realizada, pase lo que pase, y 20% si hay ganancias. Es el negocio perfecto en el que nunca hay pérdidas para quienes manejan el cotarro. Aunque para quienes pierden el trabajo y la vida, se trata no del negocio perfecto, sino del atraco perfecto. ¿Qué es el private equity? Muchos han oído hablar del private equity, capital privado o capital de inversión, en su traducción aproximada al español, pero pocos saben a qué se refiere. Tal vez si sigues las finanzas estadounidenses, has oído hablar de algunos grandes como el Carlyle Group, que quiso impedirle a Taylor Swift usar sus propias canciones. O quizás a The Bain Capital, donde Mitt Romney pasó parte de su carrera y que estuvo involucrado en la quiebra de Toys R Us. ¿O has escuchado de Blackstone Group, que lidera Stephen Schwarzman, aliado de Donald Trump? Quienes tratan de lavarle la cara definen al private equity como una forma alternativa de inversión que se centra en la compra de compañías que no son públicas. Pero para entender de qué estamos hablando, centrémonos en su mecanismo principal, el endeudamiento. Los fondos de private equity se endeudan masivamente para comprar compañías que, como ya dijimos, se mantienen privadas o se sacan de la bolsa. Luego las revenden en unos pocos años para obtener un fabuloso beneficio. Se supone que mientras tanto han hecho crecer los ingresos hasta el cielo, mediante transformaciones gerenciales que no se pueden ejecutar con las regulaciones de la bolsa. La verdad es que los únicos ingresos que aumentan son los de las propias firmas de private equity, que, cual vampiros, succionan el capital de las firmas que compran. Otro problema está en que algún motivo haga difícil pagar la deuda, una subida de intereses, una ligera caída de la economía, lo que sea, entonces vemos extenderse una ola de impagos a lo largo del sistema financiero. Adicionalmente, hay otro motivo para que el castillo de naipes se venga abajo. Y es que, una vez fuera de la bolsa, estas compañías redactan sus informes sin la participación de auditores o de reguladores. No hay forma de saber si los números que muestran son reales. Carlyle Group ganó millones y Manor Care se fue a la bancarrota. Los que pierden son los empleados y la gente que usaba el servicio. Todo lo que te hemos explicado sobre las firmas de private equity se entiende mejor con un ejemplo real. Repasemos el caso de Carlyle Group y la cadena de hogares de cuidado HCR Manor Care. En 2007, Carlyle, que es una firma de private equity que administra $373 mil millones en activos, compró HCR Manor Care por unos 6 mil millones. La operación casi no le costó nada porque la mayor parte del monto salió de un endeudamiento que debía pagar Manor Care, no Carlyle. Como sea, la parte de la inversión que sí hizo la recuperó rápidamente, vendiendo las propiedades inmobiliarias de Manor Care. Una vez desguazada, Carlyle siguió desangrando a Manor Care mediante el cobro de alquiler de los edificios que antes habían sido suyos. Por si eso fuese poco, le extrajo $80 millones por concepto de tasas por asesoría. Para sobrevivir, Manor Care pronto empezó a cortar programas y a despedir trabajadores. Como resultado, las transgresiones al código sanitario escalaron con el consiguiente sufrimiento de quienes usaban sus servicios. Una residente llamaba a su hija llorando por la suciedad y las cucarachas por todo el lugar. El resultado estaba anunciado. En 2018, Manor Care cayó en bancarrota con una deuda de más de $7 mil millones. Un golpe que Carlyle ni siquiera sintió luego de haber recuperado el dinero invertido y de haber sacado ganancias con sus infames tasas. Para blindarse, Carlyle maniobró para evitar toda responsabilidad legal cuando fue demandada por la muerte de una paciente. El caso fue descartado cuando la corte dio por bueno el alegato de Carlyle de que, técnicamente, no era la dueña de Manor Care, sino la asesora de una serie de opacos fondos de inversión, que sí lo eran, por lo que no era responsable de la operación. Las empresas de private equity han dado $900 millones en donaciones políticas para que estas prácticas no sean ilegales. La ley que permite operar a las firmas de private equity costó cara. Desde 1990 han invertido $900 millones en candidatos a cargos federales, además de haber contratado a un número indeterminado de exaltos funcionarios para trabajar para ellas. Entre los contratados destacan un vicepresidente, miembros del gabinete, líderes de la Cámara Baja, generales, senadores y hasta un exdirector de la CIA. El staff del Congreso sirve como puerta giratoria. Este personal, bien conectado y hábil en los procedimientos del lobby, es enrolado por firmas de private equity una vez que deja sus funciones como jefes de staff, consejeros o directores legislativos. Carlyle Group, por ejemplo, ha tenido en su nómina a un comandante de la OTAN,
a un exsecretario de Estado y a un ex primer ministro, entre otros. Esa influencia ha rendido dividendos en la forma de exenciones fiscales, que multiplican los beneficios cuando las inversiones del private equity son exitosas. Desde el año 2006 ha estado en la agenda política lo poco que tributan los ejecutivos de private equity gracias a un agujero legislativo. En ese lapso, 3 presidentes del país han tratado de modificar la norma, habiendo fallado los 3. En 2021, como parte de su primer presupuesto, el presidente Biden propuso cortar ese beneficio tributario a la gente con ingresos obscenamente altos. Como respuesta, las firmas de private equity movieron su músculo y pagaron entre 3 y 7 millones de dólares en lobby solo ese año. Para el otoño, ya la propuesta no estaba en las negociaciones del presupuesto de Biden. En su lugar, el Congreso aprobó una excepción para que pequeñas y medianas compañías, propiedad de firmas de private equity, no pagasen un nuevo impuesto corporativo mínimo. Así, no solo mantuvieron la excepción que se ha estado cuestionando desde 2006, sino que lograron otra. Como el private equity llevó a la bancarrota Toys R Us, Payless y Radio Shack. Siguiendo el modelo que acabamos de ver, en 2005, la legendaria juguetería Toys R Us fue comprada por 3 firmas de capital privado, Bain, KKR y Vornado. Nunca se hizo pública y cayó en bancarrota en el año 2017. Esa caída arrastró al desempleo a los más de 30,000 empleados de la juguetería. Inicialmente no fueron indemnizados, aunque las compradoras habían hecho millones con el negocio. Después de meses de protestas, solo Bain y KKR constituyeron un fondo de indemnización por 20 millones de dólares. A Vornado, toda la operación no le costó un centavo. Ese caso se repite al calco en las caídas de Payless Shoes, de The Spin, Shopko y Radio Shack. Trabajar para empresas de private equity significa menor salario para los empleados. Casi 12 millones de personas, algo así como el 7% de la fuerza laboral estadounidense, trabajaban en firmas de capital privado antes de la emergencia sanitaria. Juntas, todas las compañías del sector generaron casi el 6.5% del PIB este año. Pero tanta riqueza no se filtra hacia los bolsillos de los trabajadores, ni siquiera en una economía post-recesión, en la que más bien falta mano de obra. Diferentes casos de firmas de capital privado, recogidos en un reportaje de la NBC News, muestran que la principal forma de maximizar ganancias es recortar beneficios laborales. Una de las primeras cosas que suceden cuando el capital privado toma el control es que los empleados son transferidos a programas de retiro, en los que no hay contribución del patrono. A muchos les sucede que les son cortados los programas de capacitación, pagados por las empresas, o los pagos por trabajar días feriados. La lista solo se hace más grande en una especie de exprimidora del trabajador, que debe rendir igual, pero con menos beneficios. La situación se hace más patética cuando constatamos que las ganancias del private equity también se derivan del dinero público, no solo en la forma de excepción tributaria, sino en millones de asistencia federal a través de la CARE Act. El private equity es culpable del aumento de precio de las rentas y en el de las casas. La actividad del private equity es responsable del aumento de los alquileres y del precio de las casas para quienes compran por primera vez. Por eso, a principios de 2022, la senadora Elizabeth Warren les escribió a las 3 firmas de capital privado que operan en el sector para interrogarlas por sus prácticas y sus efectos. Warren denunció un secreto a voces. Firmas como Progress Residential, American Homes for Rent e Invitation Homes, ex subsidiaria de Blackstone, aprovecharon la crisis de 2008 para expandir su posición en el sector inmobiliario con prácticas que empeorarían durante la escasez de vivienda durante la crisis sanitaria. Durante estas compañías compraron miles de unidades que mantuvieron fuera del mercado para subir los precios y luego lo empeoraron todo vendiendo caro solo parte de su stock. A eso se le conoce como prácticas predatorias. Lo interesante es que la senadora, una de las más fieras contra el gran capital, solo pudo pedir información y agregar interés en la agenda pública, pero no pudo hacer nada para detener al private equity. Casi 60,000 millones de dólares en hogares fueron comprados por firmas de private equity. Las firmas de capital privado vieron a la crisis sanitaria como una especie de piñata, con los precios deprimidos al inicio, en una espiral de caída en las compras. El private equity vino como un ciclón en 2021, año en el que compró más de 90,000 casas por un valor de casi 60,000 millones de dólares. Eso es un 80% más que el año anterior. Pero volvamos a la crisis de 2008. Ese año, el private equity diseñó y puso en práctica, por primera vez en el sector inmobiliario, el equivalente de lo que vimos hacer en Carlyle Lee Group con Maynard Keier. Se trata de una estrategia que consiste en comprar masivamente propiedades desalojadas,
porque sus dueños no pudieron pagar el alquiler o la hipoteca, con descuentos de entre 30 y 50%, para luego alquilarlas. Esto sucedió durante años frente a un gobierno incapaz de proteger a las comunidades, permitiéndole a los dueños de casas refinanciar sus créditos, muchos de los cuales habían sido otorgados en condiciones predatorias. El resultado fue una transferencia de riqueza de las familias a Wall Street, en una especie de juego de monopolio perverso, en el que la gente pierde sus casas y el sector corporativo se hace dueño de todo. Según el New York Times, en 2016, el 95% de las hipotecas de Fannie Mae y Freddie Mac fueron subastadas en Wall Street sin ninguna regulación. Ese hecho es el que explica que el private equity sea el virtual dueño de los suburbios de clase media en las ciudades más atractivas del país. Una vez alquiladas, las firmas de capital privado pierden todo interés en vender las casas y cada vez suben más las rentas, imponiendo además a los inquilinos onerosas condiciones, como financiar detectores de humo, encargarse del paisajismo y del mantenimiento, todo sin reembolso. En algunos casos, las rentas son tan altas que superan los pagos de primeras y segundas hipotecas juntos. Así van drenando los bolsillos de los inquilinos hasta que estos se rinden, se van o son desalojados, y otros ocupan su lugar por millones, cuando vuelve a empezar todo. La esquizofrenia del mercado inmobiliario se saldó con una recuperación en la construcción y los precios de la tierra para edificar, pero al mismo tiempo con una caída en el número de propietarios. Blackstone ganó $7,000 millones con la compra de casas. Una vez que la vaca está exhausta de tanto ordeño, el private equity se deshace de ella. Esta metáfora encarna en la venta de Invitation Homes, la subsidiaria que Blackstone creó para aprovecharse de la crisis de 2008. Incluyendo dividendos pagados antes de la IPO de 2017, Blackstone sacó $7,000 millones de Invitation Homes, más del doble de lo que le costó. Invitation Homes fue el emblema de una era. Primero, permitió consolidar el modelo de negocio del private equity en el sector inmobiliario. Como ya dijimos, le trajo fabulosas ganancias a su dueña y por último, fue vendida justo a tiempo de evitar las caídas del inicio de la crisis sanitaria. Esto no significa que Blackstone no tenga nada que ver con el sector inmobiliario, es solo que su vehículo ya no es Invitation Homes, que además ya estaba en el radar de los políticos dispuestos a hacer algo para detenerla. La depredación del modelo se hace patente con las instrucciones originales de compra, con las que los agentes de firmas de capital privado eran enviados a las subastas durante el pico de desalojos post-2008. Comprar todo lo que valiese menos que le costó construir como nuevo. Comprar todo lo que no fuese muy viejo. Comprar todo lo que fuese lo suficientemente grande para una familia. Comprar todo lo que estuviera disponible en un buen distrito escolar. Para lograr su cometido, estos compradores eran enviados con sacos de cheques a las subastas de casas recién desalojadas. Al principio de su operación, Invitation Homes se extendió por el llamado Sunbelt, gastando más de $100 millones semanales. En el lapso de año y medio había comprado 30,000 casas y gastado $2,000 millones adicionales reparándolas o modificándolas. Muy rápidamente la operación se sofisticó, y ya no se trataba de enviar compradores con instrucciones y cheques, sino de usar algoritmos para identificar las propiedades que tenían que ser compradas. El private equity también compra hospitales, primero los ingresos, luego los pacientes. Como una mancha de langostas, el private equity no tiene en la mira solo a hogares familiares. Con el caso de Carnegie Group, ya entrevimos que su portafolio también está abierto a otro tipo de inmuebles. Las instalaciones sanitarias entran en la lista, pero además hay una fuerte expansión hacia la provisión de personal sanitario, que no implica necesariamente comprar edificaciones. Como sea, hospitales pequeños y medianos, y consultorios médicos de todo tipo, especialmente los odontológicos, son parte del private equity. Una muestra de lo anterior es que desde 2013, dos firmas de capital privado, Envision Health, propiedad de KKR, y Team Health, propiedad de Blackstone, han acaparado el 30% de todo el personal de atención de emergencias subcontratado. En ambos rubros, las ganancias están por encima de la atención. Una cifra preocupante da cuenta de que en los hogares de cuidado atendidos por firmas propiedad del private equity, la mortalidad es 10% mayor que el promedio, al mismo tiempo que las facturas por servicios prestados son 11% más caras que el promedio. Todos los recursos de estas instalaciones se desvían del cuidado de los pacientes, si eso redunda en más ganancias. Por ejemplo, las enfermeras pasan menos horas con los pacientes. Para compensar el menor personal, en las instalaciones se usan 50% más sedantes para mantener a los pacientes bajo control, o cobran a sus familiares tasas por equipos de vigilancia, que no tienen que ver con el bienestar de quienes buscan salud.
El Private Equity ya compraron casi todos los periódicos locales. Como en la prensa escrita y dividendos, ahí también fue a parar el Private Equity. Además, controlar la línea editorial daña la discusión pública en torno a la depredación del capital privado. La premisa básica es que a los inversionistas que están comprando periódicos por doquier no les interesa la calidad del debate público o los valores democráticos de una prensa vigorosa. Lo único que les importa son las ganancias. Difícilmente podemos exagerar la influencia del capital privado en el ecosistema de la prensa escrita, pues controla, junto a fondos de riesgo y otros inversionistas, la mitad de los periódicos en circulación en Estados Unidos, de acuerdo con el Financial Times. Esa consolidación del sector es otra de las consecuencias de la crisis de 2008, que terminó con la lamentable figura de los periódicos fantasmas. Estos no son otra cosa que cascarones vacíos llenos de publicidad y de noticias tomadas de las agencias, no de un cuerpo de periodistas propio. ¿Es el final del periodismo? El declive de los periódicos comenzó con la Internet, pero fue acelerado por la Gran Recesión. La caída no se detiene. Entre 2004 y 2019 cerraron más de 2.000 periódicos en Estados Unidos. Hoy parece increíble que los periódicos hayan sido uno de los principales empleadores del país, sobre todo porque por Estados Unidos se han expandido los llamados desiertos informativos, en los que no hay ningún medio local. El panorama se completa con el dato que indica que, en al menos la mitad de los condados del país, solo hay un periódico, usualmente un semanario. El número actual de periódicos en todo Estados Unidos es de menos de 7.000, pero como muchos de ellos luchan por ingresos, veremos disminuir significativamente la cifra. Otros simplemente reducirán su tirada aumentando el alcance de la desinformación en otras plataformas. Aparte del ataque del Private Equity, del cambio que supuso Internet y del hecho de que las nuevas generaciones se informan fundamentalmente mediante imágenes y no palabras, está el hecho de que el modelo de periodismo escrito exitoso requiere recursos que las comunidades no pueden reunir. No en balde, en los últimos 4 años, los únicos periódicos que se han expandido en Estados Unidos son el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal, con suficientes redactores, equipos y dinero para tener una cobertura nacional e internacional que un modesto periódico local ni siquiera puede soñar. La Gran Depresión fue la durísima forma en la que Estados Unidos aprendió una lección. Su economía no podía funcionar en la oscuridad. Esa lección se había olvidado parcialmente desde entonces, pero nada en comparación con la amnesia que representó el Private Equity. Cegada por los beneficios, la economía se ha ido deslizando hacia las sombras en lo que va del siglo. Hasta ahora ha habido advertencias sobre las consecuencias de esa ceguera. La Gran Recesión de 2008 fue la más seria, pero como el mundo se recobró relativamente rápido, el Private Equity volvió por sus fueros. Hoy no sabemos cuán terrible será la lección que dejará el muy probable colapso que traiga la actual opacidad de la economía propiciada por el Private Equity. Y no exageramos, todo el edificio está construido en el aire. Por una parte está la inmensa deuda de los fondos de Private Equity, clave en sus compras, y por el otro está el secreto, deuda astronómica y oscuridad. ¿Qué puede salir mal? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan lo que hace que todo te cueste más dinero. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.